Imagina esto. Subes a una jaula de acero, con luces cegadoras, miles de personas gritando tu nombre y otro tipo enfrente que quiere arrancarte la cabeza a rodillazos. Te juegas tu carrera, tu salud y quizá tu mandíbula. Y cuando acaba la pelea, tu cheque apenas alcanza para pagar el campamento, el nutricionista y los puntos de sutura. Bienvenido a la UFC, el espectáculo más brutal del planeta, el negocio que factura miles de millones de dólares cada año, y la empresa que trata a muchos de sus peleadores como si fueran reemplazables. Porque aquí, la verdadera llave de su misión no está en el octágono, está en el contrato. Lo impresionante es cómo la UFC pasó de ser casi un show clandestino a dominar las artes marciales mixtas como un monopolio. En los 90, aquello parecía un circo sangriento con tipos peleando sin reglas claras y con más sangre que técnica. Nadie apostaba a que sobreviviera. Pero llegaron los Fertitta Brothers, Dana White como cara visible y con mentalidad de tiburones lo transformaron. Compraron la empresa en 2001 por apenas $2 millones. Sí, 2 millones, lo que vale un departamento en Miami, y 15 años después vendieron la UFC en más de 4.000 millones. Un crecimiento que cualquier startup de Silicon Valley envidiaría. ¿El secreto? Un modelo depredador, cerrar contratos televisivos, dominar el mercado joven que veía al boxeo como anticuado y, sobre todo, centralizar todo bajo un solo logo. Mientras el boxeo se perdía en promotores, cinturones y organismos, la UFC vendió un producto claro: la jaula, los guantes de 4 onzas y el sello de que los mejores pelean contra los mejores. Sonaba épico, y lo fue, pero detrás de esa épica había otra jugada: contratos blindados que aseguraban que los peleadores dependieran de la empresa para todo. En teoría, la UFC es el escenario soñado para cualquier artista marcial. En la práctica, muchos descubren que es una trampa dorada, porque una vez que firmas la libertad, se acaba. No puedes pelear fuera, no puedes negociar patrocinios a tu antojo, y si la compañía decide ponerte a pelear 3 veces en un año o dejarte congelado en la banca, no hay mucho que hacer. Literalmente, tu carrera está en sus manos. La ironía es que mientras la UFC factura más de 1.000 millones anuales con derechos televisivos, patrocinios globales y ventas de pay-per-view, un debutante en cartelera preliminar puede ganar apenas $12.000 por combate. 12.000 por arriesgarse a fracturas, conmociones cerebrales y cicatrices para toda la vida. Eso es menos de lo que gana un defensa suplente en la segunda división de España. Y aún así, miles de peleadores hacen fila para firmar. ¿Por qué? Porque saben que, si quieren visibilidad, el octágono es el único escaparate que existe. La empresa funciona como un casino de Las Vegas. La casa siempre gana. Y la casa, en este caso, es Dana White, que aparece sonriente en ruedas de prensa mientras sus peleadores denuncian sueldos bajos, contratos abusivos y cero poder de negociación. El tiburón se comió a todos, al boxeo tradicional, a las ligas menores de MMA y, lo más importante, a los propios luchadores, que saben que si quieren brillar, tienen que aceptar las reglas del juego. Porque la UFC no es una liga deportiva al estilo Champions, es un negocio privado disfrazado de competencia. Aquí no compites solo en el octágono, compites contra la chequera de quienes te contratan, y ese combate, casi siempre, lo gana la empresa. Y claro, si hablamos de contratos tóxicos en la UFC, los chismes están servidos. El caso más jugoso: Francis Ngannou, campeón peso pesado, tipo que pega como si estuviera cerrando puertas de acero. ¿Qué hizo? Se rebeló contra Dana White porque no quería seguir firmando contratos que lo amarraban de pies y manos. El tipo pedía algo que suena lógico: más dinero por pelear y libertad para boxear fuera. La UFC le dijo que no, que aquí o firmas o te vas. Y Francis, con un par del tamaño de su pegada, prefirió irse. Resultado, se convirtió en el primer campeón de UFC que dejó el cinturón por no renovar. Eso sí que fue un KO, pero contra la propia empresa. Otro clásico del chisme: Jon Jones, uno de los peleadores más talentosos y polémicos de la historia, que un día dijo: «Quiero cobrar lo que vale pelear con Ngannou». Dana White contestó con la frialdad de un tiburón: «Pide demasiado». Traducción: prefiero guardarme la cartera.
Al final Jones estuvo años parado, discutiendo su contrato, porque la UFC prefiere 1000 veces exprimir al máximo que soltar $1 de más. Y si hablamos de rebeldes, Nate Diaz merece mención aparte. Ídolo de culto, querido por los fans, pero tratado como secundario en las finanzas. Sus quejas siempre fueron las mismas. Lo exprimen con contratos largos, pocas libertades y cheques que no reflejan lo que vende. Nate lo resumió con la frescura que lo caracteriza. La UFC gana millones, yo apenas para pagar los blondes. ¿Y Conor McGregor? Hasta la gallina de los huevos de oro tuvo que pelear más con los contratos que en el octágono. Cuando quiso enfrentarse a Mayweather en boxeo, la UFC casi no lo deja. ¿Por qué? Porque aunque Conor generaba cientos de millones, seguía atado al contrato que decía: toda pelea, incluso fuera de la jaula, nos pertenece. O sea, ni siendo la superestrella más rentable, logró escapar del abrazo financiero de Dana White. Al final pelearon, sí, pero con la UFC llevándose su tajada del pastel. En resumen, ni los consentidos se salvan. Y todo esto pinta la misma foto. La UFC funciona como ese amigo tóxico que te invita a la fiesta, te cobra la entrada y encima se queda con tu trago. Los peleadores ponen la sangre, el show y los KO. La empresa se lleva el dinero gordo. El caso Ngannou dejó claro que la UFC no suelta fácil a nadie. El tipo se fue, firmó con la PFL y hasta debutó en boxeo contra Tyson Fury, cobrando más en una sola noche que en todas sus defensas de título en UFC. Sí, la ironía es deliciosa. Cuando peleó fuera, por fin le pagaron como estrella. Y el mensaje fue brutal. La jaula más peligrosa no estaba en el octágono, estaba en el contrato que había dejado atrás. Mientras tanto, Dana White sigue manejando la compañía como un casino. Unos pocos ganan el premio gordo, pero la mayoría se va a casa con los bolsillos vacíos y la cara rota. Y lo más salvaje es que, a pesar de las quejas, miles siguen haciendo fila para entrar, porque en este negocio la visibilidad vale más que la dignidad. Mejor ser explotado en UFC que ignorado en cualquier otra liga. Es como esas fiestas exclusivas donde pagas por entrar, aunque sabes que adentro el trago es aguado y la música es mala. El contraste con el boxeo es insultante. Un boxeador top puede llevarse 30, 50, hasta 100 millones en una pelea. En UFC, salvo Conor, nadie huele a esa cantidad. Un campeón mundial puede defender su cinturón por $500,000, mientras un futbolista suplente en la Premier League gana lo mismo en 2 semanas sin recibir una patada en la cabeza. Y aún así, la UFC se vende como el escenario más grande del deporte de combate. Claro, más grande. Para los bolsillos de los dueños. Y aquí entra la parte más picosa. La UFC se promociona como donde pelean los mejores contra los mejores. Pero la realidad es que pelean cuando el contrato dice que sí, cuando Dana decide que es rentable y cuando la empresa sabe que va a ganar. Si no, te congelan, te apagan el micro y te dejan esperando como si fueras extra en tu propia película. Hoy, con Ngannou fuera, con peleadores migrando a la PFL, con Jake Paul gritando desde afuera que la UFC paga mal, el sistema empieza a mostrar grietas. Pero ojo, no se equivoquen. La UFC sigue siendo el tiburón blanco del océano. Puede sangrar un poco, puede soltar a una presa, pero sigue teniendo los dientes más afilados. Y los peleadores, por muy rudos que se vean en la jaula, saben que su pelea más dura nunca será contra otro rival, sino contra el contrato que firmaron antes de subir al octágono. Porque aquí la ironía es inevitable. En la UFC no siempre gana el que tira el mejor KO. Muchas veces gana el que puso la cláusula más pequeña en el papel. Y esa, hermano, es la pelea que nunca ves en la cartelera. Así que ya lo sabes, en la UFC la pelea real no es la que ves en la jaula, es la que se firma en los despachos. Ahí no hay knockout limpio ni sumisión elegante. Ahí gana siempre la empresa. Y mientras los peleadores se parten la cara por unas cuantas migajas, los tiburones del negocio siguen llenando la pecera de billetes. Porque en este deporte no siempre gana el más fuerte. Muchas veces gana el que escribe el contrato. Si quieres más historias donde el dinero manda más que los puños, suscríbete a Juego y Dinero. Aquí te contamos quién gana, quién pierde y quién se llena los bolsillos en cada combate.